bueno, muchísimas gracias por venir. ¿De qué nos vas a hablar hoy? Vamos a hablar del niño, porque en las últimas ¿Empezó semanas, o no empezó el niño? Exactamente de eso es lo que quería comentar, porque hay algo de confusión. Hace unas semanas los distintos organismos internacionales de meteorología declararon que había comenzado el niño. Esto, por supuesto, generó gran revuelo, apareció en las portadas de todos los medios el tema del niño, que por supuesto tiene mucho interés porque modifica el clima de todo el planeta. Pero se generó esta confusión de que algunos portales decían que se había declarado el niño, mientras que otros decían que no, que todavía no estaba declarado y que faltaba para que el niño se declare. Entonces, ¿qué es lo que generó esta confusión? Y esto me hizo pensar un poquito a ver de dónde venía este problema. Y si lo tengo que definir de alguna forma, es un problema comunicacional. Es un problema de divulgación principalmente, lo que está ocurriendo, y este problema para mí se da porque el niño no es el niño. El niño no es el niño. Bueno, empezamos por el principio, porque muchas de las personas que nos están viendo no saben exactamente qué es el niño, la niña, no se entiende bien. El niño es un fenómeno natural, ¿sí? Es decir, que es natural y no es causado por el ser humano, que se genera, tiene dos partes, ¿sí? Y de acá viene la confusión. El nombre real de este fenómeno es el Niño Oscilación del Sur. El Niño Oscilación del Sur. Es un nombre compuesto porque son dos fenómenos en realidad, no es uno solo. El primer fenómeno se llama el Niño, que está relacionado con el océano, es lo que los meteorólogos decimos la parte oceánica. La otra palabra, Oscilación del Sur, hace referencia a la parte atmosférica, que es lo que cambia las condiciones meteorológicas del mundo, ¿sí? Cómo se comporta la atmósfera alrededor del mundo. ¿Por qué tiene tanto protagonismo el niño? Como les dije recién, y es porque modifica el clima de prácticamente todo el planeta o gran parte del planeta, como vamos a ver en esta imagen que yo les traje acá, ¿sí? A ver, vamos a ver, porque el niño, si bien es como les dije, es una parte oceánica y una parte meteorológica, produce distintos impactos. Como podemos ver, produce condiciones más húmedas en toda la zona del Océano Pacífico, pero más secos en la parte de Asia. Si nos centramos, por ejemplo... Pero más húmedo, la parte verde es lo más húmedo. Es más húmedo la parte verde, ¿sí? Produce más lluvias en el sur de Estados Unidos, mientras condiciones más secas en el norte, y en Sudamérica en particular, en nuestra región, también produce bastantes cambios. Pero ¿por qué? Antes de eso, tengo una duda anterior. ¿Qué es lo que causa el fenómeno del niño? Bueno, son varios fenómenos. Los científicos todavía no saben qué es lo que desencadena el fenómeno del niño, pero sí saben cuáles son los pasos que se siguen hasta que se genera el fenómeno del niño. Y eso es lo que le voy a explicar ahora, es qué es el niño realmente y por qué este fenómeno tiene la capacidad de modificar el clima de gran parte del planeta, porque casi nunca se habla de eso. Y para eso vamos a ver un video que yo traje acá para que me entiendan. Vamos a pasar al siguiente video. Sí, porque es bastante complejo. Lo primero que tenemos que entender es lo que es la parte del niño, es decir, la parte oceánica. Cuando comienza a generarse el fenómeno del niño, lo primero que se nota es un cambio en los vientos alisios. Los vientos alisios son vientos que circulan en la zona ecuatorial. En condiciones normales estos vientos siempre van de este hacia oeste, siempre tienen esta intensidad, y lo que hacen es generan un arrastre del agua cálida del Pacífico hacia la zona de Asia. ¿Sí? Entonces, sobre aquella zona se generan aguas más calientes y, en contraparte, como todo el agua es arrastrada hacia aquel lado, sobre la costa de Perú, acá la costa de América, hay un surgimiento de agua. ¿Sí? Desde zonas profundas. Entonces, es fría, se genera un contraste. Agua fría acá, agua cálida allá. Pero bajo ciertas condiciones que no se sabe todavía por qué se cambian estas condiciones, esos vientos alisios, lo que ocurre es que comienzan a debilitarse. Incluso en determinadas situaciones, en periodos que van de 2 a 7 años, que es más o menos la recurrencia que tiene el niño, estos vientos incluso hasta pueden cambiar su dirección, circular de manera opuesta. Cuando tenemos el agua cálida de aquel lado en condiciones normales, fíjense que apareció una nube ahí, ¿sí? Es decir, porque las precipitaciones empiezan a concentrarse sobre aquella zona, mientras que la circulación atmosférica, como el aire sube en algún lado, en otro lado de la atmósfera tiene que bajar para compensar, y solemos tener menos cantidad de lluvias en el Océano Pacífico. Pero cuando los vientos estos se invierten, ¿sí? O se debilitan los vientos alisios,
ya no tenemos ese arrastre. Entonces, esa pileta de agua cálida que tenemos en aquella zona viene para este lado. comienza a extenderse sobre todo el océano Pacífico. Claro. ¿Sí? Claro. Y por eso decimos que el fenómeno del Niño es una fase cálida del agua, porque generamos un calentamiento. Y fíjense que ahora las precipitaciones se producen en otra zona diferente. Claro. Esta piscina de agua cálida que se forma, la podemos pensar como si fuese una olla de agua hirviendo. Vieron que donde está el agua caliente tenemos ascensos de aire con mucha humedad que generan que las precipitaciones se formen en esa zona. Claro. Lo que ocurre es que la atmósfera es un continuo, es una bola de gas. Entonces, está toda conectada. Y si yo muevo la zona donde hay lluvias, todo el resto de la atmósfera se adapta, se acopla a ese movimiento. Claro. Por eso el fenómeno del Niño, ¿sí?, que lo que genera es que en el Pacífico comience a cambiar la zona de precipitaciones. Eso termina desencadenando una reacción en cadena que hace que las lluvias, donde llueve y donde no llueve, se modifique alrededor de todo el planeta. Cindy, ¿en algún momento nos vas a explicar por qué se llama el Niño? Sí. La parte del Niño, como les decía, es la parte del océano, que es lo que ya está declarado. Es decir, el océano está caliente, se cumplió del proceso del Niño Oscilación del Sur, ya está el check. El Niño está sucediendo. ¿Pero el niño, pero el Niño de la parte oceánica. La parte atmosférica todavía no está ocurriendo. ¿Sí? Por eso el clima todavía no está cambiando. ¿Y cuál es la parte atmosférica? Es el cambio de esa circulación. Está bien, o sea, ya está... la temperatura del océano ya está más caliente en esta parte del Pacífico, en la costa de América del Sur. Pero todavía la atmósfera no está respondiendo a ese cambio de temperatura. Por eso esa confusión en los diarios. Por eso la confusión. Lo que está declarado es la parte oceánica, pero no la parte atmosférica. Es decir, el Niño se declara, pero el ENOS, que es el fenómeno que nos interesa, es el que todavía no está declarado. Y esto de la declaración es porque se ponen de acuerdo y todos, no sé, hay consenso y dicen, che, miren, me está sucediendo, esto es así, hay evidencia, ¿por eso se declara? Lo que ocurre es que los distintos organismos internacionales tienen distintos criterios para dar la alarma. Claro. Sí, en general, por ejemplo, nosotros acá en Argentina necesitamos que el océano esté caliente, que la atmósfera responda, y ese cambio no es instantáneo. Claro, no es que la atmósfera responda y nosotros enseguida vemos un cambio en nuestras condiciones meteorológicas. Hay un cierto retardo, un cierto delay en cómo responde la atmósfera. Entonces, los criterios nuestros son... Para declarar oficialmente el Niño necesitamos que pase un poco más de tiempo. Mientras que en otras zonas costeras, muy cerca de las zonas donde se dan estos calentamientos del agua, allí esos cambios son más rápidos y quizás no necesitan que la atmósfera responda tanto para declarar el Niño. Por eso me estás explicando algo que yo hace un montón de tiempo que no lo entendía. Quiero decir que esto está porque muy contenta. Pasa mucho que a veces decimos... el Niño cambia el clima de todos lados, pero no está claro, o sea, no se explica normalmente por qué se cambia el clima, ¿sí? Y es porque cambian estos lugares donde se inyecta la energía, la humedad a la atmósfera. Y con respecto a lo que me preguntaste recién sobre por qué el Niño, es porque este fenómeno normalmente es más intenso cerca de Navidad, alrededor de diciembre. Lo que notaban los pescadores de la zona de Perú, que es donde se observa ese mayor calentamiento, es que cuando estaba este fenómeno activo, o había ciertos años, en diciembre, que la pesca desaparecía. ¿Por qué? Porque el agua se calentaba, los peces no les gustaba esa temperatura y se iban de la región. Los pescadores, en esa época, estamos hablando hace 200, 300 años atrás, bueno, asociaban esto con la llegada del Niño Jesús. Y por eso al cambio del océano, de la temperatura del océano, lo llaman el Niño. Quedó como tradición de ese saber popular que había. Ahora, como te decía, el Niño es un fenómeno que es natural, ¿sí? No es generado por el cambio climático. Pero no se superponen ahora porque exactamente. Estamos viviendo días de extremas temperaturas en el globo, ¿no? Lo que ocurre es que el fenómeno del Niño, ¿sí? Lo otro que produce es dos cosas. Cuando tenemos un cambio climático tan intenso como el que estamos teniendo hoy, hay mayor cantidad de combustible
y de condiciones para que los fenómenos extremos que genera el niño sean aún más extremos. Claro. ¿Sí? Esos fenómenos ocurrían siempre, con cambio climático, Claro. sin cambio climático. El cambio climático pone más ingredientes para que todo sea potenciado. Y también acá estamos viendo un gráfico porque los meteorólogos, además de pronosticar si el niño llega o no llega, también intentamos estimar cuál es la intensidad, porque no todos los niños son iguales. Algunos son Claro. más débiles, otros son más intensos. Acá estamos viendo cómo evolucionaron los distintos, el niño y la niña, que la niña es la fase Claro. opuesta del niño. Claro. En rojos, en los colores rojos, estamos viendo los niños intensos, mientras que en colores azules las niñas Y intensas. acá está el año, ¿no? Empieza en 1950 y va hasta el 2020. Exactamente, de hecho podemos Bien. ver el niño que se está formando ahora. Si Bien. tenemos que definir con respecto a la intensidad, en los últimos años ha habido fenómenos del niño que son cada vez más intensos. De hecho, los 3 niños más intensos registrados hasta ahora son los del año 82-83, los del año 97-98 y el último evento del niño que tuvimos, que quizás muchos de ustedes lo recuerden, que es el fenómeno del niño que estuvo ocurriendo en el año 2015-2016. Y en cada uno de estos eventos del niño, por ejemplo acá en Argentina, la actividad productiva se redujo alrededor de un 20%. Terrible. Wow. Tiene grandes consecuencias. En Argentina, ¿cuáles son las consecuencias? Bueno, Sí. las consecuencias no son las mismas en toda época del año, van Claro. variando, pero lo que es casi constante es que cuando tenemos el fenómeno del niño, estamos viendo acá los meses, por ejemplo, Sí, septiembre, septiembre, octubre, octubre, noviembre, noviembre, diciembre, enero, y acá tenemos el comienzo de año, Enero, ¿sí? febrero, marzo. Que es cuando nosotros esperamos que este año esté activo. Lo que se caracteriza es que en las provincias del noreste, prácticamente en todos los eventos del niño tenemos lluvias por encima de lo normal. Claro. Y no solamente es que llueve más, sino que tenemos muchos más eventos de lluvias extremas. Esas lluvias que te llueven 200, 300 milímetros en pocas horas. Claro. Las inundaciones son recurrentes. En verde están las partes donde llueve más y en amarillo y rojizo lo que llueve menos. ¿no? Lo que Las llueve partes más menos. secas. Esto es lo otro que le quería comentar, que uno dice, tenemos el niño, va a llover más, pero no llueve más en todos lados. Claro. Por ejemplo, si nos centramos en lo que es el centro de Argentina, la primavera, entrada a la primavera, podemos notar que hay en general un incremento de Sí. lluvias, pero Sí. en otras épocas del año las lluvias incluso son inferiores a las normales. Es ¿sí? un Esto hay que- bajón eso también, esta porque- información sí. hay que tenerla siempre en cuenta para tomar las decisiones. Que si bien no se puede pronosticar con varios años de anticipación si vamos a tener un niño o no lo vamos a tener, sí se monitorean las variables para predecirlo y pronosticarlo. Y el niño se pronostica y se monitorea con varios meses de anticipación, y esto nos da tiempo a tomar recaudos, a generar políticas y prepararnos para los impactos que Qué pueda importante tener. tener un servicio meteorológico nacional. Sí. Y el nuestro nos da orgullo. Es muy importante eso y también contar con mucha información. Y ahora déjame que pase a otro punto que me parece muy importante a destacar, sobre todo de este fenómeno del Sí. niño, es Sí. que así como siempre hablamos de que tiene cambios en las precipitaciones, estadísticamente también tiene cambios en las temperaturas. Ok. De hecho, el niño, algo en lo que se caracterizó, acá estamos viendo qué fue lo que predominó en todos los niños pasados Anterior, que hubo. claro. Y en general notamos que hay un enfriamiento, ¿sí? Que las primaveras y veranos suelen tener temperaturas más bajas que las normales durante el niño. Pero acá hay un detalle que quiero mencionar. En todos los eventos pasados no teníamos un cambio climático tan intenso como el que Claro. estamos viviendo en la actualidad. Claro. De hecho, ya en el último evento del niño, las temperaturas en Argentina fueron muy altas. Es la primera vez que con un evento del niño tuvimos temperaturas más altas en Argentina. Ok. Estas temperaturas bajas en general se registran porque al haber más cantidad de lluvias también tenemos mayor cantidad de días nublados, entonces las temperaturas máximas no suben. Pero en la actualidad este panorama es posible que no se vuelva a repetir, que empecemos a tener, aún con escenarios del niño, temperaturas cada vez más altas, que los efectos del cambio climático sean más importantes que los efectos del niño. Y a nivel global, atención, mucho cuidado este año, porque este océano Pacífico tan grande, tan caliente, lo que hace también es darle mucho calor a la atmósfera, y es muy posible que este año superemos el umbral de 1,5 grados, que es el umbral que nos habíamos puesto de acuerdo para no superar en el último Acuerdo de París. Cindy, bueno, no son buenas noticias, No. pero lo que sí son es que estuvo todo muy claro y aprendimos Clarísimo. un montón. Así que creo que lo principal es informarse. Te agradecemos un montón porque estuvo muy, muy, muy claro, con mucho detalle. Por fin lo entendí. Muchas gracias. Un placer, Espectacular, chicos. Cindy. Muchísimas gracias. Un placer enorme.